Hablar con Dios no es algo complicado, pero muchos no saben cómo hacerlo correctamente. El secreto está en entender que la comunicación con Él no depende de palabras perfectas, sino de un corazón dispuesto. En este video, vamos a desglosar cómo puedes establecer una conversación real con Dios, cómo hacerle preguntas, expresar tus sentimientos y, lo más importante, escuchar su respuesta. Si quieres aprender a hablar con Él de manera más profunda, quédate hasta el final. No olvides darle like, suscribirte y activar la campanita para recibir más consejos sobre tu vida espiritual. La oración es presentada en la Biblia como un medio esencial y directo para comunicarse con Dios, permitiendo que cada creyente exprese su corazón y necesidades delante del Creador. Desde el Antiguo Testamento, la oración es ilustrada en la relación de los patriarcas con Dios, como en el caso de Abraham, quien habla con Dios intercediendo por Sodoma y Gomorra, Génesis 18, 22-33. Este pasaje muestra una comunicación directa y respetuosa, en la cual Abraham, sin intermediarios, expone su súplica en busca de misericordia. En el contexto bíblico, la oración también refleja una actitud de dependencia de Dios. En el libro de los Salmos, David clama al Señor en diversas circunstancias, reconociendo la autoridad de Dios sobre toda situación, Salmo 3:4. A través de su ejemplo, la oración se presenta no solo como una petición de ayuda, sino también como una muestra de confianza en que Dios es capaz y dispuesto a intervenir. En el Nuevo Testamento, Jesús modela la importancia de la oración y la comunicación constante con Dios. En varias ocasiones, se retira a lugares solitarios para orar, como se menciona en Lucas 5:16, señalando que la oración era parte de su vida diaria. La enseñanza sobre la oración se profundiza cuando Jesús instruye a sus discípulos en el Sermón del Monte, Mateo 6, 5-13. En este pasaje, conocido como el Padre Nuestro, se da una estructura básica para la oración, comenzando con el reconocimiento de la santidad de Dios y avanzando hacia peticiones personales y comunitarias. La oración no solo cumple una función de intercesión, sino que también establece una conexión sincera entre el creyente y Dios. La relación en la oración, según este modelo, permite la entrada a la presencia divina, reconociendo tanto la autoridad de Dios como la necesidad humana de guía y provisión. La oración en el contexto bíblico también representa una vía para recibir dirección y consuelo en momentos de dificultad. En 1 Samuel 1, Ana es un ejemplo claro de cómo la oración refleja las angustias más profundas del corazón humano. Ella clama al Señor en el templo, buscando no solo alivio para su sufrimiento, sino una respuesta concreta a su deseo de tener un hijo. Su oración es un acto de fe y entrega total a la voluntad de Dios. La respuesta que recibe no solo satisface su petición, sino que también refuerza la idea de que Dios escucha y responde a las súplicas sinceras de quienes lo buscan con un corazón dispuesto. En los libros proféticos, se destaca también cómo la oración puede ser una intercesión no solo por necesidades personales, sino por la nación entera. El profeta Daniel, en Daniel 9, ora en nombre de Israel, confesando los pecados del pueblo y pidiendo misericordia. Su oración demuestra un profundo sentido de responsabilidad y solidaridad espiritual con su pueblo, así como una comprensión de la justicia y misericordia divinas. La oración, aquí, actúa como un canal a través del cual se solicita el perdón y la restauración de una nación ante Dios. En el Nuevo Testamento, la oración en comunidad es una práctica fundamental entre los creyentes. En Hechos 2:42 se menciona cómo los primeros cristianos se dedicaban a la oración, reconociendo que la comunicación con Dios no era solo un acto individual, sino un elemento esencial para la unidad y crecimiento espiritual de la Iglesia. Este tipo de oración colectiva no se limita a peticiones específicas, sino que sirve como una afirmación de fe y una declaración de dependencia en Dios. A través de estos momentos de oración en grupo, los discípulos y primeros creyentes buscaban la dirección y el poder del Espíritu Santo, el cual, en varias ocasiones, se manifestaba de manera tangible entre ellos. La oración también es vista en el Nuevo Testamento como un acto que requiere persistencia y fe continua. En Lucas 18, 1-8, Jesús narra la parábola de la viuda persistente para enseñar la importancia de orar sin desanimarse. En esta historia, la viuda obtiene justicia a través de su insistencia ante un juez injusto. Jesús utiliza este ejemplo para resaltar que, si un juez humano concede justicia debido a la perseverancia, cuanto más Dios, quien es justo y amoroso, responderá a las súplicas de sus hijos. La persistencia en la oración no solo muestra confianza en la fidelidad de Dios, sino también un compromiso de depender de Él, sin importar el tiempo que pueda tomar en responder. El apóstol Pablo, en sus cartas, también enfatiza la necesidad de orar constantemente y con agradecimiento. En Filipenses 4, 6-7, aconseja a los creyentes que presenten todas sus peticiones a Dios con acción de gracias. Aquí, la oración no es solo una herramienta para pedir ayuda, sino una vía para experimentar la paz de Dios.
Esta paz, según el texto, guarda el corazón y la mente, permitiendo al creyente encontrar estabilidad en medio de las dificultades. La instrucción de orar en todo momento, y no solo en situaciones de crisis, refleja una relación continua y profunda con Dios, fundamentada en la confianza y gratitud. Finalmente, la oración en el contexto bíblico es vista como un acto de adoración y rendición ante Dios. En el libro de Apocalipsis, se describe cómo las oraciones de los santos son presentadas como incienso ante el trono de Dios, Apocalipsis 8, 3-4. Esta imagen expresa el valor que Dios da a las oraciones, viéndolas como una ofrenda agradable que llega hasta su presencia. Las oraciones representan la entrega del creyente, quien reconoce la majestad de Dios y su necesidad de Él. Este acto de rendición total es la esencia de la comunicación con Dios, donde la oración se convierte en un reflejo de la fe y devoción. La confesión y el arrepentimiento son presentados en la Biblia como actos esenciales para restaurar la relación entre el ser humano y Dios. En el Antiguo Testamento, estos conceptos son introducidos en el contexto de la ley de Moisés, donde Dios establece un sistema de sacrificios para expiar los pecados del pueblo. Levítico 5, 5-6 explica cómo una persona que reconoce su pecado debe confesarlo y ofrecer un sacrificio para recibir perdón. Este acto refleja el principio de que, para acercarse a Dios, es necesario admitir las propias faltas y buscar la reconciliación a través de un acto de contrición y obediencia. El rey David, en el Salmo 51, ofrece un ejemplo notable de arrepentimiento y confesión. Tras haber pecado gravemente, reconoce su falta delante de Dios, clamando, contra ti solo he pecado, Salmo 51, 4. Su oración no solo es una confesión de su acto, sino una expresión de profundo arrepentimiento. David pide ser limpiado y restaurado, mostrando que el arrepentimiento genuino incluye no solo la admisión de culpa, sino el deseo de ser transformado y liberado de la iniquidad. Este salmo se convierte en un modelo bíblico de confesión y una muestra de la misericordia de Dios cuando hay arrepentimiento verdadero. En el Nuevo Testamento, la confesión adquiere un nuevo significado con la venida de Cristo. Jesús llama a las personas al arrepentimiento como parte esencial del mensaje del Evangelio, iniciando su ministerio público con las palabras, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Mateo 4:17. Aquí, el arrepentimiento se presenta no solo como un acto necesario para el perdón, sino como la puerta de entrada al reino de Dios. A través de la confesión y el arrepentimiento, el creyente reconoce la autoridad de Dios y su propia necesidad de salvación, sentando las bases para una vida transformada y reconciliada con el Creador. En el Nuevo Testamento, la confesión de pecados toma un papel comunitario y se incorpora como una práctica entre los primeros creyentes. En Santiago 5:16, se insta a los cristianos a confesar sus pecados unos a otros y a orar unos por otros, para que sean sanados. Aquí, la confesión no solo es un acto privado entre el individuo y Dios, sino una expresión de humildad y transparencia en la comunidad de fe. Este acto permite que los creyentes se apoyen y fortalezcan mutuamente, reconociendo que la restauración y sanidad espiritual son tanto personales como colectivas. El apóstol Juan también destaca la importancia de la confesión para recibir el perdón de Dios. En 1 Juan 1:9, se dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Este versículo subraya que la confesión trae consigo la seguridad del perdón divino. La fidelidad y justicia de Dios garantizan que quien se acerca a Él con un corazón arrepentido será perdonado y purificado. La confesión, en este sentido, no es un acto de mera culpa, sino un paso hacia la restauración y la comunión con Dios, quien desea una relación transparente y sincera con cada creyente. El arrepentimiento también es un tema central en la predicación de los apóstoles, quienes llaman a las personas a volver a Dios. En Hechos 2:38, Pedro exhorta a la multitud en Pentecostés, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. Aquí, el arrepentimiento va de la mano con el bautismo como una expresión de fe y compromiso. Este llamado a la confesión y arrepentimiento destaca la importancia de un cambio de corazón y la renuncia al pecado como requisitos para entrar en una nueva vida en Cristo. La confesión es, entonces, un acto que sella el pacto de fe y confirma la disposición de vivir bajo la dirección y gracia de Dios. La confesión y el arrepentimiento son también elementos esenciales en la enseñanza de Jesús sobre la reconciliación y el perdón. En Lucas 15, 11-32, Jesús relata la parábola del hijo pródigo, donde el hijo menor, tras haberse alejado de su padre y vivir en pecado, reconoce su error y decide regresar en arrepentimiento. Al acercarse, su padre lo recibe con compasión y celebra su regreso. Esta parábola ilustra cómo Dios responde al arrepentimiento genuino con misericordia y restauración, sin reproches ni castigos.
El acto de confesión del Hijo y su regreso a casa reflejan el deseo de Dios de perdonar y reconciliarse con aquellos que vuelven a Él con un corazón contrito. Además, la Biblia muestra que el arrepentimiento verdadero produce un cambio de conducta. En el Evangelio de Lucas 19, 1-10, Zaqueo, un recaudador de impuestos, muestra arrepentimiento y transforma su vida tras encontrarse con Jesús. En señal de su cambio, decide devolver lo que ha robado y dar la mitad de sus bienes a los pobres. Esta acción no solo confirma su arrepentimiento, sino que muestra cómo el verdadero arrepentimiento lleva a un cambio tangible de vida, alineado con los principios de justicia y generosidad. Jesús declara que la salvación ha venido a esta casa, subrayando que el arrepentimiento no es solo una confesión verbal, sino una transformación genuina. En última instancia, la Biblia enseña que la confesión y el arrepentimiento son necesarios para recibir la gracia de Dios y vivir en una relación continua con Él. En Proverbios 28 horas y 13 minutos. Se advierte, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Este versículo enfatiza que la confesión debe ir acompañada de un compromiso de abandonar el pecado. Así, el arrepentimiento se convierte en un fundamento esencial para una vida centrada en Dios, en la cual el creyente no solo busca el perdón, sino que también se compromete a vivir en conformidad con su voluntad y su justicia. Escuchar la voz de Dios es un tema central en la Biblia y representa la disposición del creyente para recibir la guía y dirección de Dios. En el Antiguo Testamento, esta idea se ilustra en la relación de los profetas con Dios, quienes reciben mensajes específicos para el pueblo de Israel. Uno de los ejemplos más claros es el profeta Samuel, quien desde joven aprendió a reconocer y obedecer la voz de Dios. En 1 Samuel 3, se relata cómo Dios llama a Samuel por su nombre y, aunque al principio no reconoce quién le habla, finalmente responde, habla, porque tu siervo escucha, 1 Samuel 3:10. Este momento marca el inicio de su ministerio profético y subraya la importancia de escuchar y responder activamente al llamado de Dios. Este principio se extiende en los libros de la ley, donde Dios instruye al pueblo de Israel a escuchar su voz y seguir sus mandamientos como una condición para ser bendecidos. En Deuteronomio 28, se promete bendición para quienes oyeren atentamente la voz de Jehová y obedecieren sus mandamientos. Esta instrucción no solo incluye la obediencia externa, sino una disposición interior para oír y recibir la dirección de Dios. La respuesta a la voz de Dios no es vista como una opción, sino como un requisito fundamental para mantener una relación de pacto y fidelidad con Él. La capacidad de escuchar la voz de Dios es destacada también en el contexto de la sabiduría y el discernimiento espiritual. En el libro de Proverbios, la sabiduría es personificada y se describe como una voz que llama a los hombres a seguir el camino correcto y evitar la maldad. Proverbios 1, 20-33. Quienes escuchan la voz de la sabiduría encuentran seguridad y protección, mientras que quienes la ignoran enfrentan las consecuencias de sus decisiones. Este pasaje ilustra cómo escuchar la voz de Dios en la forma de sabiduría conduce a la vida y a la bendición, y cómo el rechazo de esta voz lleva a la ruina. La obediencia a la voz de Dios, por lo tanto, se presenta como una guía segura para la vida, un principio que resuena a lo largo de las Escrituras. En la vida cristiana, escuchar la voz de Dios implica también discernimiento, especialmente en tiempos de dificultad o confusión. En 1 Reyes 19, el profeta Elías se encuentra huyendo, desanimado y buscando respuestas de Dios. En el monte Horeb, Dios no se revela a través de un viento fuerte, un terremoto o un fuego, sino en un silbo apacible y delicado, 1 Reyes 19:12. Este pasaje es crucial, pues enseña que la voz de Dios no siempre se manifiesta de manera dramática, sino que a menudo es encontrada en la quietud y en la paz. Elías debió aprender a reconocer la voz de Dios en medio del ruido y la desesperación, un principio fundamental para el creyente en momentos de angustia. La calma interior y la disposición para escuchar a Dios son esenciales. Jesús también habla de la necesidad de tener un oído dispuesto para escuchar su mensaje. En Mateo 11:15, declara, el que tiene oídos para oír, oiga. Aquí, Jesús hace un llamado a una disposición activa para escuchar, más allá de simplemente oír las palabras. El énfasis está en la actitud del corazón, que debe estar dispuesto a recibir y responder a lo que Dios está comunicando. Este llamado resalta la importancia de no solo escuchar de manera superficial, sino con un corazón atento, dispuesto a obedecer y aplicar las enseñanzas que se reciben. La capacidad de escuchar a Dios está vinculada con la apertura del corazón, que es necesario para vivir conforme a su voluntad. El apóstol Juan también habla de la importancia de escuchar la voz de Dios, especialmente en el contexto de la revelación de su voluntad. En Apocalipsis 3:20, Jesús dice, «He aquí, yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo».
Este versículo ilustra que escuchar la voz de Dios implica una respuesta activa, una apertura para que Él entre en la vida del creyente. La imagen de la puerta es simbólica de la disposición del corazón a recibir la dirección, la comunión y la transformación que solo Dios puede ofrecer. Escuchar a Dios, entonces, no solo es un acto pasivo de recibir información, sino un acto de invitación, donde se permite que Él transforme y guíe la vida. La oración como medio de transformación es un principio fundamental en la Biblia, donde se nos muestra que la comunicación con Dios tiene el poder de cambiar no solo las circunstancias, sino también el corazón del creyente. En el Antiguo Testamento, un ejemplo claro de cómo la oración transforma es la historia de Moisés. En Éxodo 32, cuando el pueblo de Israel peca al adorar el becerro de oro, Moisés intercede ante Dios en favor de ellos. Su oración no solo busca el perdón para el pueblo, sino que también demuestra cómo la relación cercana con Dios puede llevar a un cambio en la dinámica de justicia y misericordia. Moisés, al interceder, muestra que la oración tiene el poder de influir en las decisiones de Dios, según su voluntad, y puede llevar a la transformación de situaciones de juicio en momentos de gracia. En los Salmos, la oración también aparece como un medio para el cambio interno. El Salmo 51, escrito por David después de su pecado con Betsabé, es un ejemplo profundo de cómo la oración puede transformar el corazón humano. David no solo pide perdón, sino que también clama por un corazón limpio y un espíritu recto. Salmo 51 horas y 10 minutos. La oración aquí se convierte en un vehículo para la purificación interior. Al reconocer su pecado y someterse al poder de la gracia divina, David experimenta una transformación personal. La oración, en este caso, no solo es un acto de pedir perdón, sino un proceso de sanación y renovación espiritual, donde el creyente se somete a la voluntad de Dios para ser restaurado. El apóstol Pablo también enseña que la oración tiene el poder de transformar al creyente en su relación con Cristo. En Filipenses 4, 6-7, Pablo instruye a los creyentes a no estar ansiosos, sino a presentar todas sus peticiones a Dios en oración. La promesa que acompaña esta instrucción es que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Aquí, la oración actúa como un medio para experimentar la paz transformadora de Dios, que no solo alivia las preocupaciones, sino que también cambia la perspectiva del creyente. La relación constante con Dios a través de la oración transforma el corazón, permitiendo vivir en una paz que no depende de las circunstancias externas. La oración como medio de transformación es un principio fundamental en la Biblia, donde se nos muestra que la comunicación con Dios tiene el poder de cambiar no solo las circunstancias, sino también el corazón del creyente. En el Antiguo Testamento, un ejemplo claro de cómo la oración transforma es la historia de Moisés. En Éxodo 32, cuando el pueblo de Israel peca al adorar el becerro de oro, Moisés intercede ante Dios en favor de ellos. Su oración no solo busca el perdón para el pueblo, sino que también demuestra cómo la relación cercana con Dios puede llevar a un cambio en la dinámica de justicia y misericordia. Moisés, al interceder, muestra que la oración tiene el poder de influir en las decisiones de Dios, según su voluntad, y puede llevar a la transformación de situaciones de juicio en momentos de gracia. En los Salmos, la oración también aparece como un medio para el cambio interno. El Salmo 51, escrito por David después de su pecado con Betsabé, es un ejemplo profundo de cómo la oración puede transformar el corazón humano. David no solo pide perdón, sino que también clama por un corazón limpio y un espíritu recto. Salmo 51 horas y 10 minutos. La oración aquí se convierte en un vehículo para la purificación interior. Al reconocer su pecado y someterse al poder de la gracia divina, David experimenta una transformación personal. La oración, en este caso, no solo es un acto de pedir perdón, sino un proceso de sanación y renovación espiritual, donde el creyente se somete a la voluntad de Dios para ser restaurado. El apóstol Pablo también enseña que la oración tiene el poder de transformar al creyente en su relación con Cristo. En Filipenses 4, 6-7, Pablo instruye a los creyentes a no estar ansiosos, sino a presentar todas sus peticiones a Dios en oración. La promesa que acompaña esta instrucción es que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Aquí, la oración actúa como un medio para experimentar la paz transformadora de Dios, que no solo alivia las preocupaciones, sino que también cambia la perspectiva del creyente. La relación constante con Dios a través de la oración transforma el corazón, permitiendo vivir en una paz que no depende de las circunstancias externas. La gratitud y la alabanza a Dios son expresiones fundamentales de la vida cristiana, tanto en tiempos de abundancia como en momentos de dificultad. En la Biblia, se nos enseña que reconocer la soberanía y bondad de Dios es crucial para mantener una relación saludable con Él.
La gratitud no solo es una respuesta a las bendiciones recibidas, sino una actitud continua que refleja un corazón humilde y dependiente de Dios. En 1 Tesalonicenses 5:18, Pablo instruye: dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Esta exhortación demuestra que la gratitud no depende de las circunstancias, sino de una disposición interna para reconocer la bondad de Dios, incluso en medio de pruebas. El Salmo 103 es un excelente ejemplo de cómo la gratitud y la alabanza son inseparables en la adoración a Dios. En los primeros versículos, el salmista declara: bendice, alma mía, a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice, alma mía, a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Salmo 103, 1, 2. Aquí se subraya que la gratitud implica recordar activamente las bendiciones de Dios y expresar un reconocimiento constante hacia Él. Al recordar los beneficios de Dios, el creyente no solo expresa su agradecimiento, sino que también refuerza su fe y confianza en su fidelidad. La gratitud, entonces, actúa como un recordatorio constante del carácter de Dios y de su relación con su pueblo. La alabanza, por otro lado, es una expresión de adoración que reconoce la grandeza de Dios. En el Salmo 150 se nos llama a alabar a Dios con todos los instrumentos y con todo lo que tenemos, alabarle con trompeta, alabarle con salterio y arpa, alabarle con pandero y danza. Salmo 150, 3-4. Esta invitación a la alabanza nos muestra que la adoración a Dios no se limita a las palabras, sino que debe abarcar todos los aspectos de nuestra vida. La alabanza es una respuesta a la revelación de Dios y una forma de reconocer su supremacía y soberanía sobre toda la creación. Al alabar a Dios, el creyente no solo expresa su admiración, sino que también declara públicamente la gloria de su nombre. En el Nuevo Testamento, Jesús también enseña la importancia de la gratitud. En Lucas 17, 11-19, se relata la historia de los 10 leprosos que fueron sanados por Jesús, pero solo uno regresó para darle gracias. Jesús, al ver la falta de gratitud en los otros 9, preguntó: ¿no fueron 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9, dónde están? Lucas 17:17. Este pasaje subraya que la gratitud es una respuesta adecuada y esperada de los que experimentan la gracia de Dios. La ausencia de gratitud no solo revela una falta de reconocimiento, sino también una desconexión con la misericordia y el amor de Dios. La gratitud y la alabanza a Dios son, por lo tanto, más que respuestas emocionales. Son actitudes que reflejan un entendimiento profundo de la naturaleza de Dios y de su obra en la vida del creyente. Estas prácticas deben ser continuas y genuinas, no limitadas a momentos de bendición, sino también presentes en tiempos de dificultad. La gratitud y la alabanza son fundamentales para mantener un corazón agradecido y una vida que honra a Dios en todo momento. Si te gustó el contenido, no olvides darle like y suscribirte al canal. Así no te perderás futuros videos llenos de datos interesantes y reveladores. Hasta la próxima.